institución de excelencia internacional. De excelencia, digo, porque así nos lo reconocen los principales rankings, tanto internacionales como españoles. En el último informe del QS Ranking by Subject nos sitúa entre las 50 mejores universidades del mundo en economía y entre las 100 mejores en administración de empresa y en derecho, por el grado de participación en proyectos europeos de investigación, por las notas de corte que nos señalan como la universidad más demandada del Distrito de Madrid, etc. E internacionalización porque ya más del 20% de nuestros estudiantes son extranjeros, vienen de otros países, proporción que se eleva hasta 1/3 en el caso de los másteres y hasta casi la mitad en el caso de nuestros doctorados. Somos, además, la universidad española con el mayor porcentaje de estudiantes en el programa de movilidad europea Erasmus. Y un ejemplo, creo que inmejorable, de estas dos vocaciones es la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos que ha organizado esta actividad de hoy. Es un ejemplo de excelencia porque reúne a una de las mejores universidades españolas con la que es reconocida como la mejor editorial jurídica del país, que está además empeñada en serlo también en México y en Brasil, como me confirma su director, Salvador Vives, con una sonrisa satisfecha. Y porque está dirigida la cátedra por el profesor Luciano Parejo, quien es una garantía de calidad. E internacionalización porque desde la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos nos perseguimos la investigación y el debate jurídico comparado con los países latinoamericanos, como han demostrado ya actividades de muy alto nivel sobre la organización del Poder Judicial o sobre el acceso a la abogacía, por ejemplo, que están accesibles a todos, como por cierto lo estará pronto esta actividad de hoy, en soporte audiovisual y que les invito a ver en la página web de la cátedra. Pero si a alguien le cabía todavía alguna duda sobre la consolidación y sobre el futuro de esta cátedra, creo que se la disipará el acto de hoy, por el que no puedo sino expresar muy sentidamente mis agradecimientos, en primer lugar, al director general de Casa América, Santiago Miralles, por acogernos generosamente en esta casa, que es la de todos los americanos en España, para celebrar este acto y por colaborar activamente en su organización. Y, por supuesto, cómo no, a nuestros invitados hoy aquí, a la presidenta Dilma Rousseff y a José Eduardo Cardoso por haberse desplazado hasta aquí para participar en esta actividad. Solo me queda anunciar que, al final, habrá un breve coloquio moderado por el periodista Luis Tejero. Quienes quieran participar en él, y desde luego les animo ya a hacerlo, deben formular por escrito sus preguntas utilizando los tarjetones que creo que tienen ustedes sobre los asientos. Nada más por mi parte. Muchas gracias de nuevo a los organizadores y, por supuesto, a nuestros invitados internacionales. Cedo la palabra a José Eduardo Cardoso, quien es exministro de Justicia de Brasil, para que pueda presentar a nuestra ponente. Buenos días a todos, señores y señoras, señor secretario general, señor Luis Tejero. Es un honor para nosotros estar acá con ustedes. Inicialmente yo tengo que pedir perdón porque vamos a hablar un poquito de portuñol, claro, muchas palabras de portugués y poquito de español, claro. Y quería presentarlos a la señora ex-presidenta de la República o la presidenta legítima de la República de Brasil, Dilma Rousseff. Le digo presidente legítima porque nosotros tuvimos un golpe de Estado en Brasil. Un golpe sin armas, más un golpe parlamentario, porque la Constitución brasileña fue violentada. El Estado de Derecho en Brasil fue y está siendo ahora violentado. Violentado con el impeachment de Dilma Rousseff, violentado ahora con la prisión del expresidente Lula. Es para esto que estamos acá, para hablar de Brasil, de la crisis, del momento terrible que hoy vivimos en Brasil. Entonces, creo que la presidenta, señor secretario general, prescinde de una presentación. Es una mujer que tuvo una vida
dedicada a la democracia en Brasil, que estuve metida al cárcel por la dictadura, que tuve una trayectoria digna y una trayectoria respetable. Sufrió y sufre mucho por ser una mujer y una mujer de izquierda. Sufre porque es una mujer que tiene una visión democrática muy fuerte. Y por eso yo creo que será mucho importante para todos nosotros que podamos oír ahora la expresidente o la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. Con la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo quería cumprimentar el señor Marcos Vaquer, secretario general de la Universidad Carlos III de Madrid, decir que me siento muy honrada por decir que es un gran honor para mí el que me hayan invitado. También me gustaría saludar a Luis Tejero, periodista, y también el señor saludar al señor Eduardo Cardoso, exministro de Justicia y abogado general de la Unión. Me gustaría también agradecer a Salvador Vives de la editorial Tirano Blanc. En Brasil y en América Latina, estamos viviendo un momento. Yo también hablaré en portuñol, dice la presidenta. A veces hablo portuñol, me animo y me lanzo al portugués y ustedes me tendrán que disculpar. Me pueden avisar que lo he hecho. En Brasil y en toda América Latina estamos viviendo un momento muy difícil. Porque América Latina y Brasil fueron han sido las regiones del mundo en la década de los 70 y 80 vicejó la dictadura militar. Hubo una dictadura militar y por lo tanto comprendemos bastante entendemos bastante bien la cuestión de la democracia. La diferenciación entre democracia y dictadura. Sabemos lo que ocurre en las dictaduras. Sabemos bien lo que sucede en las dictaduras. Es la pérdida completa de derechos políticos y democráticos y de ciudadanía. La pérdida de los derechos democráticos y la ciudadanía. Sabemos lo que es la tortura, sabemos lo que es el exilio. Y entonces, cuando hablamos de golpe, sabemos que hay en curso en América Latina, en Brasil especialmente, un nuevo tipo de golpe de Estado, que es un golpe, en el caso de Brasil, un golpe parlamentario, mediático, un golpe que ha tenido el apoyo de las corporaciones del Poder Judicial y también un golpe que ha tenido una parte de intereses de mercado. También. El Brasil es era la quinta o sexta economía del mundo. Hoy en día puede ser la sexta o la séptima, no sé cómo estamos en el ranking mundial, porque hemos perdido lugares. Pero es un país que tiene algunas de las mayores contradicciones. Hemos salido de la esclavitud a finales del siglo XIX. Somos los últimos de salir de la esclavitud. Cuando yo nací, solamente habían pasado 59 años desde la abolición formal de la esclavitud. Tenía acontecido en mi país. Un país. Por tanto, sabemos que una parte de la exclusión que hay en Brasil, la exclusión de los niveles populares, tiene que ver también con los privilegios. Insisto, no solo que las personas carezcan de ingresos, es que también carecen derechos de querer tener ingresos, porque hay todavía ecos de este proceso que simplemente tiene 130 y pocos años de vida. Y esto fue lo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores enfrentaron.
Y esto es a lo que se han enfrentado muchos gobiernos del Partido de los Trabajadores. Por varios motivos, después de 4 victorias, porque nosotros hemos ganado las elecciones, nosotros hemos ganado 4 elecciones presidenciales consecutivas. Y yo creo que en las últimas elecciones, los sectores que siempre fueron democráticos, los sectores que siempre habían sido democráticos y que se enfrentaron a nosotros, consideraron que no había más condiciones de que usasen de los medios democráticos, no había condiciones de utilizar los medios democráticos para llegar al poder, y hubo una confabulación golpista, una base que era de sustentación de nosotros, que el partido, incluso basándose PMDB, en el partido PMDB, legítimo que hoy gobierna Brasil. ¿Del cual es el presidente que gobierna hoy Brasil? Por varios motivos. Esto sucedió por varios motivos. Nosotros somos una economía que ha vivido mucho tiempo contra la corriente. Nosotros hemos reducido la desigualdad en comparación al resto del mundo desarrollado. Por primera vez en la historia, tras la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, aumentaba en todas partes la desigualdad. Y el golpe tiene un sentido, aparte de las cuestiones vinculadas al hecho de que, como dice uno de los golpistas, quitarme a mí significaba estancar la sangría de las investigaciones. Porque nosotros, ni yo, ni el ministro de Justicia, ni mi gobierno, hemos impedido las investigaciones. Entonces, estancar o acabar con esta sangría era quitarnos a nosotros y poner en nuestro sitio un agente que acabaría con esta sangría de investigaciones. Sin embargo, esto es una razón que no era solo coyuntural, tenía más profundidad, que era enmarcar Brasil, porque era una de las economías, la mayor economía latinoamericana, que tenía algunas características. Teníamos una regulación del mercado laboral en el periodo que aseguraba derechos fundamentales a los trabajadores formales desde 1943 y en adelante. También está la cuestión relativa a los 3 grandes bancos públicos que hay en Brasil y de las empresas estatales, a saber, la mayor de las cuales Petrobras, que es la mayor empresa petrolífera de América Latina. Y esto significaba enmarcarnos y también enmarcarnos geopolíticamente. Porque a pesar de tener, creo, buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con Japón, también somos para América Latina, para África y para los BRICS, con quienes hemos construido una relación de independencia frente a los centros de poder de toda la vida. Independencia sí, pero con mucho respeto. Sin embargo, no era esto lo que se esperaba de nuestro país. Brasil tradicionalmente no formaba parte de un centro de influencia. Dicho esto, yo creo que la principal razón del golpe sería el de acotar este país a nivel geopolítico, social, económico. Y así se puede entender lo que ha sucedido en Brasil, no solo en la pérdida de derechos sociales. Nosotros habíamos sacado al país del mapa del hambre, hemos hecho algunas políticas de desarrollo social, hemos desarrollado infraestructuras y demás, y a día de hoy Brasil es un pálido reflejo de lo que fue en el pasado reciente.
Sin embargo, es importante entender que en nuestros países hay una nueva forma de dar golpes, el golpe parlamentario, cuya función es muy clara: instaurar excepciones y permitir que las políticas económicas y sociales cambien. Es una de las principales características de cualquier golpe. No voy ahora a entrar en detalles explicando por qué el golpe del impeachment, el golpe de la destitución, había sido un golpe absurdo. En Brasil yo creo que nadie lo discute, pero entiendo que aquí no se conozca muy bien la historia y quizás Eduardo después podrá explicarlo mejor. Yo quiero pasar directamente al asunto y decir lo siguiente: un golpe es siempre un proceso. No es un acto. La destitución, el llamado impeachment, no es más que un acto inaugural para los demás procesos que hay en el golpe. A partir de un momento se provoca una radicalización. Esto ya se ve claramente en los golpes militares, pero también ha sucedido en Brasil. Han sido las propias vicisitudes del golpe. La palabra vicisitudes se dice igual en portugués que en español, con la salvedad de la pronunciación de algunos de sus fonemas. Tiene unas características. En este caso no tuvo éxito, y voy a explicar por qué. Porque prometieron que si nos alejásemos, la crisis que estábamos, en la que estábamos en aquel momento, se iría, y sin embargo la crisis tras el golpe se profundizó. Había prometido que no cambiarían las conquistas sociales y todas han sido destruidas. Programas que son importantísimos para la población brasileña, como los programas habitacionales, de salud, como los de vivienda, de sanidad, de educación, todos están seriamente comprometidos. Y se ha desarrollado una política de absurda contención fiscal, parecida, aunque más radical que la de Japón, que es poner un techo a los gastos sociales, un techo presupuestario durante 20 años. Esto equivale a 5 mandatos presidenciales. Y limitar la inflación en un país que tiene un déficit social monumental y que no consigue enfrentarse a él. Y que superar ese déficit es fundamental para su desarrollo económico. El país no se desarrollará si continúa teniendo a una parte de la población excluida de la riqueza, porque una de nuestras diferencias es que tenemos 208 millones de habitantes, que es un mercado interno muy significativo. Entonces, incluso por razones económicas, la exclusión social es un absurdo. Pero ¿qué sucedió después de la primera etapa del golpe? Se adaptó un programa de gobierno que había sido derrotado cuando yo fui elegida presidenta. ¿Y cuándo se adopta este programa? Pues al mismo tiempo hay investigaciones de corrupción que afectan a los gobernantes golpistas. Esto provoca una pérdida de credibilidad política y una pérdida de significación política de los golpistas. Y lo que sucede es que el objetivo del proceso era destruirnos, quitarnos de en medio, quitarnos del juego político. Y de hecho, en un principio lo consiguieron, aparentemente. Más adelante, nuestro partido volvió a tener apoyo. Somos el único que tiene el 20% de apoyo en el 100% de Brasil. Los otros no tienen tanto apoyo. Y nuestro gran líder, Ignacio Lula da Silva, insisto, que desde el final del año del golpe hasta hoy, no hace más que aumentar en los sondeos de
participación, a pesar de toda la campaña para destruirle. Entonces, también porque el lawfare, el tipo de combate que se usa el tipo de lucha de corrupción que se utiliza, los procesos de corrupción que han utilizado para atacarnos, para destruirnos políticamente, socialmente y civilmente. Lo que sucede es que cuando se hace este tipo de justicia llamada del enemigo, no se suele controlar el foco. Y hay un fuego amigo. Estas personas fueron grabadas trapicheando con maletas llenas de dólares, o se supo que tenían cuentas en paraísos fiscales, mientras que los que realmente éramos objeto de investigación éramos nosotros. Mientras fue eso, todo iba bien, pero cuando acabó este proceso, las cosas se complicaron y progresivamente la población brasileña se dio cuenta de que había un proceso de golpe en curso. En este sentido, no hay mucha duda. El 60% de la población en las encuestas demuestran que son conscientes de que ha habido un golpe. Y ahí viene el problema. Golpes o no, tiene que se reproducir. Todo sistema, con golpe o no, se reproduce. Y eso significa que para completar las reformas que se buscan, hay que tener el poder. Nuevamente a través de elecciones. Y tiene que pasar por unas elecciones. Nadie va a suponer que por privatizar, que van a privatizar Petrobras sin el respaldo de un gobierno que haya sido elegido. No habrá condiciones para reformar el estado de bienestar en Brasil, que por cierto es donde se concentran más recursos. Esta reforma de la seguridad social brasileña no es apenas un ajuste necesario, porque también tenemos una esperanza de vida igual a la de los países desarrollados. O sea, no solo por esto, ni únicamente por esto, porque se podía hacer la cosa de una forma más lenta. Sin embargo, es porque en la seguridad social es donde hay más financiación disponible en Brasil. Y por lo tanto, los bancos quieren acceder a esta financiación, a este dinero, y es fundamental desmantelar la seguridad social para poder instaurar la seguridad privada, la sanidad privada al estilo de lo que hay en Estados Unidos, con el Fondo 401K, que es un tipo de apropiación de financiación pública. Entonces, para todo esto es necesario tener candidatos consistentes ante las elecciones de 2018. Y ellos no los tienen. Todos los líderes, tanto del Partido Socialdemócratico, del PSDB, como otros, no tienen la suficiente consistencia política de base de votantes. Y el principal candidato que se podría decir que abarca el espectro golpista, que es el gobernador del estado de Sao Paulo, apenas cuenta con un 5 al 7% de apoyo según las encuestas. Ni ellos mismos se creen que este candidato sea viable. Por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso pues no lo cree. Porque si tenemos en cuenta que es cierto, si tenemos en cuenta lo que es cierto lo que dice en la prensa, ¿y qué ha sucedido? Pues se ha creado un clima para dar el golpe. Y han abierto la caja de Pandora en Brasil. En esta caja de Pandora hay un control violento de la sociedad que hemos heredado del tiempo de los esclavistas. Cuando fui encarcelada en el año 70,
decíamos que venían de Panamá las instrucciones concretas para torturarnos. No que no viene yo, más que las instrucciones concretas de tortura para el Brasil. Las instrucciones concretas de tortura para Brasil, por ejemplo, una forma de tortura que se llama el palo de Arara. Viene descrita muy bellamente, si es que se puede describir bellamente una acción de tortura, por un artista francés llamado Debré, que dibujó, que fue dibujante durante el Segundo Imperio en Brasil. Muestra un negro en el suelo al que se le está torturando con el sistema llamado de palo de Arara, que se usaba con nosotros. Es decir, en esta caja de Pandora hay un control violento heredado de los tiempos de la esclavitud. Y recordemos que en Brasil la exclusión también es negra, es pobre, es mujer, es niño, obvio, hombres también. Y también hay hombres excluidos, lógicamente. Y dentro de esta caja hay una distorsión del papel del Poder Judicial, que es muy grave, porque ninguna democracia subsiste si la justicia no es neutra y ciega. Tiene dentro de él también tiene en su interior también todo el patriarcalismo. ¿O qué soltan? Soltan la extrema derecha. ¿Y qué se suelta? Está la extrema derecha financiada por instituciones internacionales. El representante máximo de la extrema que el representante máximo de la extrema derecha es un ex capitán expulsado del ejército brasileño, Bolsonaro, y el día 17 de abril de 2016 ha votado mi destitución defendiendo a la tortura y al torturador y defendiendo también la dictadura. Quizás sea esta la peor de las consecuencias que hicieron que surgiese el golpe. Y de ahí la situación. Lula con más del doble que todos los demás. El centro golpista o derecha golpista, que no es la derecha golpista, que no es fascista, como este señor Bolsonaro, que a pesar de golpista no es fascista. Si no, no estaríamos haciendo un análisis correcto de la realidad. Pues no existe un candidato. ¿Cuál es el problema? Del Bolsonaro, bueno, ¿qué problema hay? Está Lula. Cuando a mí me hicieron el impeachment, la destitución, el proceso de desconstrucción era mío y de Lula. Y siempre se dirigía a Lula. Había que destruir a Lula. Lo que sucede ahí es que cuanto más crece, es decir, hay 70 horas de emisión mediática en contra de Lula. No sé cuántas páginas de periódico, y tras cada condena aumenta la popularidad de Lula. Cuanta más condena, más apoyo. El mismo día que se divulgó que no se aceptaba el habeas corpus de Lula, hay una encuesta que muestra que sigue liderando las encuestas de opinión y llega a ser encarcelado. ¿Por qué lo han metido en la cárcel? Porque desde el principio este proceso contra Lula ha sido un proceso distorsionado, porque se le acusa de corrupción pasiva. En Brasil o en cualquier país del mundo, para tener corrupción pasiva hacen falta dos situaciones. Un acto del presidente, un hecho que permita que se diga y usted tiene una caracterización de corrupción pasiva. Usted se caracteriza por corrupción pasiva. En Brasil este acto se llama un acto de oficio, que puede ser un decreto, una ley, una medida, o la omisión de decreto, ley o medida necesaria, es decir, un acto concreto. Y en este caso, el juez que ha llevado el caso
dice que no había, que el acto era indefinido. Dice que el acto era indefinido, no se caracterizaba con un acto. Que no se caracterizaba por ser un acto. Yo digo por qué Entonces, esto está ya explico luego por qué sucede esto. Além disso, tem Además, que haber beneficio que él recibió. Tiene que haber algún beneficio que haya recibido a cambio. Y se dijo que era un apartamento de 3 pisos, una vivienda que tenía con 3 pisos, con 240 metros cuadrados de superficie, 80 metros por metros por piso. Bueno, él no era propietario del inmueble, no estaba registrado su nombre, él nunca fue el poseedor, ni tenía ningún testaferro que fuese el propietario. Pero había algo incluso peor. Este apartamento fue dado por la empresa que era propietaria de él. Era propiedad de una empresa y fue puesto como garantía para un préstamo que la empresa solicitó. Un préstamo solicitado en una institución financiera. Cuando esta empresa se tornó inadimplente, cuando la empresa fue a la quiebra, en un concurso de acreedores, una jueza pegó el apartamento e hizo embargó el apartamento y lo puso en venta en subasta para pagar a los acreedores. Con lo cual, el apartamento es de Lula y, sin embargo, extrañamente, está en manos de una empresa y una jueza lo pone en subasta tras un embargo. Es el absurdo de los absurdos. Pero no llega con esto. Es importante que sepan que nosotros tenemos en Brasil una gran distorsión inmensa. Y es que precisamente el juez que instruye el proceso es el mismo que juzga. No son dos personas diferentes, lo que permite que se realice con una gran distorsión. Se está restringiendo el derecho a la defensa. Se está intentando y se están demostrando relaciones indebidas y filtraciones a la prensa. ¿Y por qué digo esto? Porque durante el proceso fueron a la residencia donde vive realmente el presidente Lula con su mujer, con su esposa. Hicieron un registro del apartamento. Y luego se lo llevaron para interrogarle mediante medios coercitivos. Y esto no era necesario. ¿Para qué? ¿Por qué hicieron esto? Pues precisamente hicieron esto para crear la posibilidad de destruir su imagen política, su imagen civil y su imagen como ciudadano. Y esto es el papel de esta justicia, es decir, utilizar una estrategia para destruir al enemigo, pero no de forma física. No estamos en guerra, pero sí mediante la política. Es la destrucción civil y como ciudadano del individuo. Bueno, pues a pesar de todo esto, la popularidad de Lula no disminuyó. ¿Por qué? Pues con todas las distorsiones que puede tener la justicia, pues los abogados o la defensa siempre tienen el derecho de hablar. Y cuando la defensa tiene derecho para hablar, de hacer su alegato, porque recordemos, no estamos en un golpe militar, nos enfrentamos a otro tipo de golpe. Y por eso es fundamental luchar desde el interior de las instituciones. Cuando mejoramos las instituciones y ampliamos los límites del debate, pues la cuestión de la inocencia de Lula pues será algo ya tangible y visible. Y esto precisamente explica dos cosas. Nosotros
crecimos durante precisamente la investigación. Y segundo, ellos han construido un rechazo a Lula en un determinado momento. Y sin embargo, esto no se ha conseguido. Hoy en día, Lula es el político menos rechazado, de todos los políticos que se presentan a la elección presidencial. ¿Y por qué? Precisamente por lo que estoy diciendo, porque nosotros hemos ampliado los límites. Porque hemos llegado a comprender que se trata de un golpe diferente, que no es un golpe militar que instaure una dictadura. En este régimen autoritario, pues se corta de raíz todos los derechos democráticos. Sin embargo, en el golpe parlamentario esto no se hace así. Digamos que es algo así como si el árbol de la democracia sufriera el ataque de parásitos y de hongos en su interior. Entonces, nuestro papel es ampliar nuevos espacios. Nosotros, el Partido de los Trabajadores, somos un partido que cree en la democracia y además Lula no es un radical. Lula lo consideramos como un conciliador, porque en Brasil tan solo se puede aceptar hoy en día a un conciliador. Esto precisamente por el nivel de distorsión que se ha instaurado con el nuevo gobierno. Con lo cual tan solo nos queda ya una solución. ¿Cuál es la solución que ellos tienen? Pues condenar a Lula. Y condenar a Lula, y además de una forma muy complicada. ¿Por qué digo yo que esta condena es una condena complicada? Vamos a ver. Pues porque Lula está condenado por una razón, por algo que ellos alteraron de forma oportunista, para precisamente crear este clima que nos llevó al impeachment. En 2016 cambiaron una regla constitucional sin, por ello, cambiar la Constitución. Cambiaron la interpretación que se da a la Constitución. Y estoy hablando del artículo 5 de la Constitución brasileña. Todos son iguales ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 57 de este artículo 5. Una persona tan solo puede ser considerada como culpable tras pasar por las diferentes instancias. ¿Qué quiere decir pasar por las diferentes instancias? Es decir, poder haber presentado todos los recursos posibles y cuando se concluyan los recursos, entonces se puede considerar como culpable o no. Y hasta ahí no se puede detener, encarcelar a una persona. ¿Qué pasa? Pues ellos en febrero de 2016 cambiaron la interpretación de este punto y dijeron lo siguiente: es posible el llegar a la prisión preventiva. Crearon el concepto de prisión preventiva. Muy bien, bueno, pues entre 2016 y hoy en día, pues los jueces han ido cambiando su interpretación, sobre todo algunos jueces del Supremo. Y hoy en día, pensamos que en el Tribunal Supremo Federal hay mayoría que estaría en contra de esta interpretación del punto 57 del artículo 5 de la Constitución. Es decir, que la mayoría les gustaría volver a la situación anterior. Y uno de los jueces del Tribunal Supremo, al votar, dijo lo siguiente: yo creo que la interpretación correcta es que no se puede condenar y encarcelar más que habiendo acabado todos los recursos judiciales. Sin embargo, esta misma juez votó en contra de Lula. Dijo: esto sería lo correcto, pero en el caso actual de habeas corpus, yo voy a votar con lo que está en vigor y no con lo que yo considero que debería estar vigente. Y votó en contra. El entendimiento general está siendo evitado de ser colocado en falta. Y el problema es que se está evitando volver a esta interpretación normal. Porque hasta las piedras de Brasilia o las aves, las avestruces del Palacio de Alvorada, saben que la mayoría de los juristas realmente, todos saben que lo normal sería volver a la primera interpretación de la Constitución.
Y eso es igual que mi impeachment. Mi impeachment hasta ahora no se ha juzgado. Hay situaciones verdaderamente insólitas actualmente en Brasil. Entonces, el problema de meter a Lula en la prisión, yo quiero explicarlo y que quede muy claro aquí, hoy, por qué se ha encarcelado a Lula. ¿Y por qué? Nosotros y él hemos acompañado un proceso que le ha llevado luego a él hasta la prisión. Muchos en Brasil nos dicen que tendríamos que habernos resistido, pero nosotros somos un partido institucional. Nosotros creemos en la democracia en Brasil. Y así, incluso cuando sabemos que se están destruyendo, que no se están respetando las reglas del juego, nosotros sí que respetamos las reglas del juego hasta el final. Por eso me presenté ante el Senado de la República y ahí me quedé 15 horas, incluso sabiendo que me iban a condenar. ¿Por qué? Porque si uno piensa en la democracia en su país, pues tiene que ser el primero en dar ejemplo y respetar las reglas, incluso cuando se están transversando. Pero siempre es importante respetar el espacio político para dar ejemplo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo también con Lula. Sabemos que ellos quieren calar Lula. Sabemos que su intención es callar a Lula. ¿Saben ustedes cuál ha sido el término utilizado para decretar la prisión y para ejecutar la sentencia anticipadamente y, por lo tanto, encarcelarlo? Es porque él hablaba demasiado y tenía gran capacidad de persuasión ante los adversarios que estaban cometiendo una injusticia con él. Por primera vez pude ver cómo se condena en democracia el derecho de opinión. Y esto es gravísimo. Porque la democracia en Brasil está en riesgo. Está en riesgo y además está ahondando en un proceso de excepción. Tenemos que tenerlo muy claro, porque además esto ya ha pasado y puede volver a pasar en toda América Latina. Aconteció con Lugo en Paraguay. Ya pasó con Lugo en Paraguay. Aconteció en Honduras. Y en Honduras también. Y viene aconteciendo. Y bueno, es una situación que se ha venido repitiendo en cierta forma. Esta cuestión de la justicia del enemigo, del lawfare, la utilización de la ley como una forma para destruir la reputación de las personas. Esto no ha funcionado en Brasil porque no han conseguido destruir al PT, al Partido de los Trabajadores. El PT era uno de sus objetivos y hoy en día el PT es el único partido en Brasil que obtiene un 20% de intención de voto en las encuestas. Los otros partidos no consiguen ni entre un 1 y un 5%. Con lo cual no han conseguido destruirnos y no lo van a conseguir. Está en la cárcel. Lula sí está en la cárcel. Y me van a preguntar, y bueno, ¿y entonces por qué no eligen a un nuevo candidato? Pues por la misma razón por la que yo no renuncié. Porque cuando no se debe, no se hace nada para favorecer al adversario. Si ahora Lula se retira y no se presenta a las elecciones, ¿por qué va a hacer esto si nosotros sabemos que es inocente? ¿Por qué vamos a tener que crear un plan B? Mientras que han construido una culpabilidad basada en falsedades y mentiras. Lula sigue siendo el candidato hoy en día. Esta es nuestra posición. Y no es por soberbia. No lo estamos haciendo por soberbia, ni muchísimo menos. Nadie encarcelado puede ser una persona soberbia. No, nosotros defendemos a Lula porque consideramos que es una cuestión de justicia. Él es inocente.
Y si quieren sacarlo de la carrera electoral, habrán de hacerlo ellos con sus medios, con sus manos, con sus métodos, no con los nuestros. Nosotros no le vamos a retirar. Y además a mí me parece importante que Brasil tiene que reencontrarse como país. Brasil no va a conseguir salir de esta situación sin elecciones. Es imposible. Y además unas elecciones que luego se respete el resultado. Porque no existe democracia alguna cuando se obtiene un resultado electoral y después del resultado electoral, pues unos cuantos deciden anularlo. Porque hace parte de la fundamental de la cláusula pétrea. Esto hace parte realmente de los fundamentos de la democracia. El voto es la fuente de legitimidad. Y sin elecciones, y elecciones además libres, no se puede hablar de democracia. Esto no se hace en democracia, se acepta la derrota en las elecciones, es el juego democrático. A mí me parece que esto es una situación de estancamiento en Brasil, de impasse. Hoy en día, si volvemos a realizar una encuesta, un sondeo de opinión, pues es muy fácil cuál es el resultado. El resultado fortalece la postura y la posición de Lula. Y nosotros lo sabemos. El segundo lugar en las encuestas es para el candidato que hipotéticamente pudiera indicar Lula. Esto es la realidad. O sea, con lo cual, no es que nosotros defendamos a Lula porque lo queremos sí o sí. No, es una cuestión que queremos demostrar su inocencia. Porque además, como digo, sabemos que el segundo candidato más valorado es el que, en el momento dado, pudiera designar Lula. El medio de derecha no tiene candidato. El centro-derecha no tiene candidato, no tiene alternativa. Y este es el problema, precisamente. Y así, a mí me gustaría decirles que nosotros necesitamos de la solidaridad internacional. Necesitamos difundir lo que está pasando, que se conozca lo que está pasando en Brasil. E insisto, Lula no es una persona radical. Esta es la gran ironía. Estos ataques que ha habido a la caravana electoral de Lula, etcétera, estos intentos para bloquearles con toda la maquinaria que han intentado bloquear su caravana electoral, pues toda esta maquinaria agrícola, grandes máquinas para cosechar, para excavar, etcétera, todos los hemos comprado nosotros, se han comprado, el campo lo ha comprado gracias a nuestras ayudas. Tenemos una política que se llama Plano Safra. Nosotros tenemos en Brasil una política que se llama Plan Cosechas para ayudar a la agricultura, gran agricultura de exportación y para la pequeña agricultura familiar. Es decir, se les favorece una serie y se les otorgan una serie de créditos, etcétera, para invertir en tecnología pesada, y esto porque Brasil tiene una agricultura realmente muy tecnológica, etcétera. Nosotros llamábamos esta política el plano Zafra, plano cosechas, y consistía en lo siguiente. Teniendo en cuenta cuál es la situación del mercado, el gobierno pues cobraba 6%, el gobierno a través del Banco del Brasil cobraba 6% del agricultor una vez que pedía un crédito a través del Banco de Brasil, y el 4% lo pagaba el gobierno, porque el Banco de Brasil es un banco estatal controlado por el gobierno, pero tiene una cierta participación privada, y así nosotros reponíamos pues esta parte para no perjudicar a los accionistas. Esto desde 1994 teníamos esta política. Desde 1994, de cualquier acto
Ningún presidente desde 1994 ha participado en ningún acto de firma. Esto es una cosa muy trivial en Brasil. Lo hacemos todos los años y la diferencia se paga durante el año contable. Y ellos intentaron, tan solo en mi caso, de tacharme de haber hecho un préstamo indebido del Banco de Brasil. Por ejemplo, no hay plazo, entonces nos pagamos, no hay dívida. ¿Cómo? Si nosotros no hubiéramos pagado, estábamos en plazo para pagar. Existe una gran distorsión. Hay un proceso de radicalización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que existe en Brasil un proceso de radicalización que nos ha llevado incluso a que se atacara con tiros el autobús de Lula. Una situación de emergencia de extrema derecha. Y además esto favorece la emergencia de la extrema derecha. Este no es el caso únicamente de Brasil, porque todos nosotros sabemos que esto es algo que se ha dado incluso por primera vez en las elecciones alemanas o en el Parlamento después de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez hay presencia en el Parlamento alemán de un partido de la extrema derecha. La democracia brasileña es una democracia importante de un país. La democracia brasileña es una democracia importante de un país emergente. Estamos abajo de 10. Bueno, estamos... O 9, no somos, o 7, yo no sé. Por debajo de 10. Éramos la quinta potencia mundial, ahora somos la séptima, la octava, pero vamos, desde luego estamos entre las 10 primeras potencias mundiales. Y sabemos que cualquier proceso que no intente mitigar la desigualdad irá en detrimento de la democracia. No podemos olvidarnos de que están surgiendo a nivel internacional líderes difíciles, personas que consideran que que los mexicanos son aquellos que concentran la riqueza en Estados Unidos. No, tan solo un 1% de los mexicanos están en Wall Street, con lo cual no podemos cerrar los ojos, tenemos que ver la realidad. No podemos cerrar los ojos ante lo que está pasando en otros países. Y en Brasil estamos en un caso extremo, porque es verdad que somos un país que tiene una enorme población negra, nos guste o no. El mayor país con población negra fuera de África. Y si consideramos todo África, somos el segundo mayor. Nuestro pueblo es negro. Nuestro pueblo brasileño es negro. Y nuestras clases medias son mixtas. Todas mezcladas. Son mezclas. Tenemos en Brasil personas de todos los colores, porque somos el resultado de una mezcla de europeos, indios y negros. Y una parte de la población ha sido tradicionalmente sin otorgarles derecho alguno. Y esto es lo que encarna Lula precisamente. Y por eso, a pesar de estas 70 horas en la televisión nacional atacándolo, Lula sigue siendo líder en las encuestas de intención de voto. Y por ello, incluso encarcelado, nosotros consideramos que Lula es el protagonista de las elecciones de 2018 y de nuestro futuro en Brasil. Ahora, considero que la situación es muy triste. Ver a Lula, incluso cargado a hombros por el pueblo, el verlo dirigirse a la cárcel es tristísimo. Es decir, es verdad que nosotros sentimos indignación, porque sabemos la inmensa injusticia que hay detrás de estas imágenes. Y ahora me gustaría cerrar mi presentación diciendo que no tengo ninguna duda. Sé que Lula es inocente. Y además de saber que es inocente, tengo que decir que es un gran guerrero. Muchas gracias.